¿Cómo les va? Buenas tardes. A él lo tenemos a nuestro invitado Vicente. Hola Tito, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal, Mauricio? Muy bien, gracias. Me Eh, alegra. Vamos bueno, ya tenemos suficiente gente como para comenzar, así que eh, en primer lugar agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo por permitirnos y darnos este espacio que es el CIBES, este Centro de Estudios en Ciudadanía. Y esta oportunidad lo tenemos como invitado a Vicente Palermo, que él, con un amplio currículum, pero él solamente nos pide que lo describamos como escritor, miembro, fundador del Club Político Argentino, eh, algunos premios diferentes y no quiero dejar de resaltar su último libro vinculado con las Malvinas, que se llama Corazones Tatuados, Causa Malvinas y Polémica Cívica, que lo hago, o sea, que lo informo, porque no solamente porque me parece que es muy interesante y recoge trabajos que él viene haciendo hace muchísimos años, sino que también porque en una entrevista que vi él dice que más allá de cualquier otro tipo de interés que no los tiene, lo ha escrito por deber cívico. Entonces, esto está vinculado con la charla que vamos a encarar hoy. Eh, yo voy a comenzar con 10 minutos, con una introducción general. Sigue Vicente y si quieren hacer alguna pregunta las pueden ya ir haciendo a través del chat y después vamos a ver cómo andamos con los tiempos y las vamos planteando. Así que directamente comienzo con una. Ustedes ya conocen, ya vieron el título, después Vicente hará referencia a la referencia a Buñuel y la película esta tan interesante. Entonces yo comienzo con una definición de diccionario respecto del liberalismo. O sea, nada sofisticado. Pensar el liberalismo como una doctrina o una tradición que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y lo cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. O sea, como se advierte en esta definición, el liberalismo presenta diversas facetas y dimensiones, siendo quizá la económica la que en los últimos 30, 35 años se ha llevado, creo que, la atención generalizada. O sea, entiendo que todas estas dimensiones a las que he hecho referencia son inescindibles y que de una u otra manera se vinculan y afectan unas con otras. En esta breve introducción que hago a la presentación que va a realizar Vicente, eh, refiero a una de dichas dimensiones, que es el liberalismo político, como una alternativa teórica y práctica sobre la que construir el orden o sistema político que las sociedades eh, necesitan o requieren para poder funcionar. O sea, puntualmente me voy a referir al rol que le cabe a la ciudadanía en la construcción o el desarrollo y mantenimiento del orden o sistema político democrático constitucional liberal que rige en gran parte de Occidente y en particular, por supuesto, en la Argentina. Ya conocemos, creo que de memoria, cuáles son los componentes tradicionales del sistema político democrático liberal. Estamos hablando de las normas, las instituciones, los funcionarios, etcétera, etcétera, los jueces. Entonces ahora yo voy a hacer referencia a la ciudadanía. Y al final aventuro una respuesta al siguiente interrogante, que es: ¿qué espera el liberalismo de nosotros, argentinos? O sea, concretamente, ¿qué espera la democracia liberal de la ciudadanía? ¿Qué dice sobre ello la Constitución, que es la que marca el modelo posible de democracia? ¿Y qué es lo que requieren las variantes democráticas que se dan en la realidad, la democracia real, las que efectivamente tenemos en cualquiera de sus variantes? Si es que realmente esperan algo
del ciudadano. Entonces, para introducirnos en el tema, imagino un breve relato que seguramente les va a resultar conocido porque se vincula a los problemas que nos aquejan todos los días y a cómo reaccionamos frente a ellos. Y escuchamos decir que los problemas que afectan a nuestro país y la dificultad para encontrarle solución es una responsabilidad de la política y de los políticos. O sea, la política parece ser una actividad excepcional, ajena al argentino, y el político, ya sea lo que la gente común y corriente pueda pensar, vinculado con un legislador, un funcionario del Poder Ejecutivo o un juez también, un personaje también excepcional, cuyas cualidades y defectos, para bien o para mal, poco o nada tienen que ver con las que se requieren de nosotros, que somos simples ciudadanos. O sea, nosotros, argentinos y argentinas de a pie, simples ciudadanos, y recalco este término, que no me gusta, vivimos en democracia, en un sistema en el que nuestros representantes legislan y administran lo que resulta de interés común, y si no más importante también, resuelven conflictos. Instituciones, funcionarios públicos son los actores fundamentales del sistema y sus funciones están claramente delineadas, así como sus responsabilidades. O sea, respecto de lo público, vos, yo, Argentina, argentino, de a pie o simple ciudadano, somos llamados a votar y a elegir los legisladores y funcionarios que más nos gusten, más o menos directamente, en ciertos casos más indirectamente. Si no cumplen nuestras expectativas, podremos darles su escarmiento en la siguiente elección. Si fuera de ello, el ciudadano argentino de a pie está llamado a preocuparse, a ocuparse de sus intereses y sus quehaceres particulares. En este sentido, el sistema u orden democrático e institucional es externo a la ciudadanía. Alguien lo diseña y lo va rediseñando día a día y lo impone. Y poco o nada de esto nos correspondería a nosotros, vuelvo a repetir, simples ciudadanos. La responsabilidad y la culpa por el mal funcionamiento del sistema y del espacio público que aloja las instituciones, el mal por la corrupción, por los excesos o las carencias del Estado, es siempre de otro, nunca de nosotros. Si no espectadores, a lo sumo, somos considerados, y así nos consideramos, actores de reparto. Bueno, acá termino con este relato. Entiendo que refleja un poco el sentir y la reacción de muchos, cualquiera sea la afinidad política partidaria que tengamos. Ahora bien, nuestro orden político democrático de forma republicana se encuentra en la Constitución, lo encontramos y está establecido en la Constitución. Fue diseñado en base a ciertas ideas, principios y valores. Ideas que provienen de la tradición demócrata, como por ejemplo la soberanía del pueblo, con ese famoso eslogan, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero fundamentalmente de la tradición liberal, y que incluyen otros principios como la representación, la defensa prioritaria de las libertades individuales, la división de poderes, la independencia del poder judicial, los controles cruzados. Es decir, que la alquimia de estas tradiciones, lo demócrata, recuperado y matizado por la tradición liberal, da como resultado lo que comúnmente conocemos como democracia constitucional liberal y que en la teoría política se conoce, o algunos autores hablan como la democracia posible. Me refiero a Carlos Strasser, uno al que quiero hacer referencia. Al final voy a sugerir que este mix de tradiciones, la demócrata y la liberal, así descrito en general por teóricos y filósofos políticos, descuida o ignora un ingrediente fundamental. Pero avancemos. Según las épocas, una de estas tradiciones adquiere mayor preponderancia que las otras. Pero en cualquiera de sus variantes reales, ya sea, por ejemplo, el caso de los gobiernos nacionales y populares, los gobiernos liberales o sus extremos, en cualquiera de estas variantes, el argentino ciudadano de a pie resulta ser un espectador o a lo sumo un actor pasivo de un sistema u orden que está constante y permanentemente actuado por otros. Es decir, que el funcionamiento del sistema realmente existente parecería no requerir de virtud o disposición alguna de parte nuestra respecto de lo público común.
En pocas las palabras, nuestra democracia no requeriría una cierta mínima virtud o disposición cívica de sus ciudadanos. Como decía Kant, se trata de un sistema, el que rige en las democracias reales, armado a prueba de un pueblo de demonios, siendo que los demonios vendríamos a ser nosotros, los ciudadanos de a pie, ocupados en nuestros propios asuntos y desligados de lo público. O sea, nuestro cotidiano actuar, el resultado de millones de interacciones diarias, parecería estar circunscripto e impactar exclusivamente en el ámbito privado y nada tener que ver con lo político o con la política. De lo público común se ocupan las leyes, las instituciones y los políticos. Políticos funcionarios, políticos legisladores y políticos magistrados. Me encantaría decir ciudadanos, funcionarios, ciudadanos legisladores y ciudadanos magistrados. Si es que hablamos de ciudadanos comunes y corrientes, ellos también son ciudadanos previamente, o deberían serlo. Nosotros también. Ahora, visto los resultados del funcionamiento del sistema, no lo voy a repetir, pero usted ha leído todos los libros y los comentarios acerca de la decadencia o los problemas que tiene la democracia liberal en las últimas décadas, me pregunto si habrá algo de todo esto que se nos esté pasando por alto. O sea, ¿cuánto de esta narrativa, que parece imponer la realidad, se aleja o aproxima al sistema u orden político que está diseñado por las constituciones liberales como la Argentina? O sea, en otras palabras, ¿puede funcionar? Me pregunto si puede funcionar la democracia liberal, ese exquisito, pero a la vez complejo y complicado mix de normas, instituciones y funcionarios profesionales, sin la participación de nosotros, argentinos. La ley nuestra dice que es sinónimo argentino de ciudadano. ¿Es esto lo que la democracia liberal, nuestro sistema constitucional posible, espera o requiere de nosotros? Esto que acabamos de decir, o sea, básicamente dejar de lado lo público. ¿Es posible una democracia de individuos y no de ciudadanos? O sea, mi respuesta a modo de hipótesis se resume en 3 puntos. Primero, que la democracia liberal exige algo que estos proto-ciudadanos que somos, argentinos, no le están brindando. O al revés, que el sistema no está generando los actores que su mismo desarrollo y mantenimiento requeriría. O sea, la categoría constitucional ciudadano, según entiendo, al igual que otros muchos, no solo considera la dimensión individual del ser humano, dedicado a sus quehaceres particulares, sino que comprende una atención y participación activa sobre el espacio público común, en el que se convive con los demás. La democracia liberal, real, la realmente existente, en cambio, parece apuntar a un individuo ocupado exclusivamente de sus cuestiones personales. La concepción liberal real de la ciudadanía tiende a prescindir de la dimensión pública común de ese ser ciudadano, es decir, tiende a prescindir de la participación del ciudadano en la construcción y desarrollo del espacio público común en el cual convivimos con los demás. A mi entender, se trata de una contradicción en sus términos que equivocadamente identifica al ciudadano o tiende a identificar y confundir el ciudadano con el individuo. Y lo público, según esta visión, estaría a cargo de una élite de tecnócratas o profesionales de la política. En segundo lugar, sugiero que nuestra Constitución establece una función o un rol a cargo de la ciudadanía, a cargo de los ciudadanos, y que se manifiesta fundamentalmente a través de deberes. Esta función ciudadana, que está sustentada por unos valores y una disposición cívica mínima, ya vamos a verlo después, entiendo que resulta fundamental para un adecuado funcionamiento del sistema, complementando los componentes, instituciones y actores que ya todos conocemos. Frente a esto, las variantes reales de democracia, al mandar a los ciudadanos, en 2 palabras, a su casa, u obligarlos a militar ciegamente por algún líder carismático, atentan, creo que ingenua, artera o bobamente, boba, por hablar de la economía boba de Nino, contra la solidez del sistema. Y en tercer lugar, sostengo que la Constitución, los tratados de derechos humanos y la legislación contemplan una ética cívica de mínimos comunes que sirve de soporte y marco de referencia para el ejercicio de esa función antes referida. O sea que nosotros, al decir que el ciudadano tiene que participar y que tiene que intervenir, no es haciendo cualquier cosa, sino que tenemos nosotros en la legislación
partiendo de la Constitución, un andamiaje ético, cívico sobre el cual trabajar. Basta darle una leída a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos del 48 y a la Ley de Educación Nacional Argentina, la 26206, con un lente ciudadano, para comprender lo que estoy diciendo. Ahora, la democracia real, sin embargo, no le presta atención debida a este conjunto de valores y de disposiciones en la formación cívica de la ciudadanía. Entre otras cosas, y para dar un ejemplo, la ciudadanía ejercitada en base a una ética cívica de mínimos comunes, como la que estoy sugiriendo, implicaría, por ejemplo, pensar y ver a la justicia como un valor a poner en práctica y afianzar cotidianamente por toda la ciudadanía, por cada uno de nosotros, cada uno en nuestro ámbito, y no como una función exclusiva de los jueces o magistrados. O sea, la justicia como valor se ejerce en diversas dimensiones. La judicial es una de estas dimensiones, pero es la que interviene al final, luego de que nosotros no fuimos capaces de hacer o dar al otro lo que corresponde. Ahora, visto, y acá con esto termino, visto desde la teoría política, lo que estoy sugiriendo es que cualquiera de las versiones reales de la democracia argentina, más o menos nacional y popular o más o menos liberal, ignoran o desconocen estos ciertos componentes indispensables de otra tradición a la que hemos hecho referencia, pero que recién ahora la identificamos. Hablamos de las tradiciones, del mix de tradiciones demócrata y liberal, y yo entiendo que tenemos que incorporar, o deberíamos incorporar, porque así está incorporado en la Constitución, la tradición, algunos elementos y componentes de la tradición republicana. Y que fue que no la no republicana clásica, sino que una tradición que fue recuperada o reformulada en las últimas décadas por la corriente llamada el neorepublicanismo. Entiendo que algunos de estos elementos, entre ellos una particular noción de la ciudadanía, como la que acabo de hacer referencia antes, sobre la libertad, sobre la justicia, como acabo de decir, un rol o función ciudadana y una ética cívica de mínimos comunes, se encuentran presentes en el sistema democrático constitucional, pero esto no tiene desarrollo doctrinario ni jurisprudencial, y como es imaginable, es desconocida por un agregado de individuos que no cuentan con una formación cívica adecuada para ser considerados y para desarrollarse como ciudadanos. Ciudadanos demócratas republicanos. Bueno, todo esto tiene mucho para hacer una apertura, pero desgranarse, enseñarse y aprenderse, incluso desde el punto de vista conceptual. Pero dejo esto ahí y con el desafío así planteado, y le doy la palabra entonces a nuestro invitado, a Vicente Palermo. Bueno, muchas gracias, Mauricio y todos. Estoy muy contento de que me hayan invitado a discutir estos temas. La verdad es que son temas interminables, ¿no? Lo de Mauricio me pareció muy interesante y me parece que va a ser bastante claro que hay algunas continuidades en lo que yo voy a exponer. Lo único que yo me sentí en la necesidad por la densidad del tema de escribirlo, y una vez que uno escribe tiene que más o menos leerlo, es un poco difícil hacer lo contrario, ¿no? Pero bueno, voy a empezar como Mauricio nos recordó el título de este encuentro, se llama El discreto encanto del liberalismo, homenaje a Luis Buñuel, y voy a tratar de definir por qué, en mi opinión, el liberalismo tiene un discreto encanto, ¿no? Yo diría que, y además, como qué pitos toca Buñuel en todo esto. Yo diría que se trata de una cuestión en gran medida estética, y precisamente por eso tiene mucho sentido pensar en Buñuel. Porque el liberalismo, creo yo, es una conjugación a la vez imposible y seductora de la promesa de las instituciones liberales y la promesa de las libertades individuales. Dos promesas conjugadas. Pero ya la verdad es que nadie se exalta por el liberalismo. Están algunos exaltados que se autodenominan liberales,
pero la verdad es que yo dudo de su condición auténtica por cómo aparecen en la actualidad esas ideas. En esta hora aparecen en el marco de una derecha radical global, donde las cosas, por lo menos que a mí me parecen más auténticamente liberales, están colocadas de una manera, digamos, muy tenue o directamente parecen sapos de otro pozo. Recordemos, la ideología que acompañó en el largo siglo XIX la consolidación de los estados nacionales y del capitalismo, esa es la ideología liberal, ¿no? Merece ser interrogada por su atractivo actual y por cómo se manifiesta todavía. Y creo que hay que avanzar desde las promesas de sus instituciones y de las promesas de los derechos individuales para precisar esto. Y para eso necesito aproximarme a otra escuela de pensamiento, rápidamente, sin, por supuesto, abandonar el leitmotiv principal, que es el liberalismo, pero necesito analíticamente aproximarme a otra escuela de pensamiento que Mauricio la nominó, la convocó, que es el republicanismo. ¿Qué pasa con estas dos? Bueno, tienen en común que ambas reconocen la existencia del poder. Para ellas el poder es un fenómeno dado y no está en el horizonte humano que pueda ser de otro modo. Bueno, esto parece una banalidad, ¿no? Pero no es una banalidad, porque hay escuelas de pensamiento en distintos momentos sumamente importantes para las cuales esto no es así, esto es distinto. Por ejemplo, la tradición marxista clásica, el anarquismo, el libertarismo, no reconocen esta existencia connatural, se diría, dada al poder. Pero para el liberalismo y el republicanismo el poder existe. Ahora, es un problema para ambas corrientes, existe, es inevitable como la lluvia y es un problema como si fuese un diluvio, ¿no? Es un problema, ¿por qué? Bueno, porque el hombre es como es. Ustedes seguramente recuerdan lo de Madison. Si los hombres fueran, ya la frase es muy gastada, pero bueno, no importa. Si los hombres fueran ángeles, el poder no existiría y las instituciones no serían necesarias. En realidad, esta es la conexión teórica entre el poder político y la acción humana, que los hombres son imperfectos. Si fueran perfectos, se liberarían sus vidas en arreglo a sus valores, prescindiendo del poder. El poder existe porque los hombres no son ángeles. Esto está captado de modo magistral por un pensador anterior al liberalismo, William Shakespeare. En sus obras dedicadas a la monarquía inglesa, que son unas cuantas, nos muestra cómo los protagonistas centran sus acciones en la obtención, el ejercicio y el goce del poder en sí mismo. Es exclusivamente esto lo que les interesa. Aquí el poder aparece desnudo, despojado de cualquier tarea que se vuelque sobre la sociedad que gobierna. En sus obras romanas, llamadas romanas, en especial Coriolano, no es tan así, pero en general en las obras de historia de las monarquías y sus conflictos aparece esta cuestión, el poder desnudo, ¿no? Así asoma una diferencia, porque el escepticismo antropológico del liberalismo es mayor al del republicanismo en lo que concierne al poder. En el liberalismo, que existe y es un problema para los dos, pero en el liberalismo lo central es que el poder es un problema ineludible, no se puede suprimir, y la solución es brillante, ha sido
a lo largo del tiempo oponer el poder al poder y limitarlo mediante leyes e instituciones. El poder limitado y la oposición del poder con el poder. La representación como tal es una de esas instituciones, no es la única, pero es una de las fundamentales. Pero estas instituciones, que son un mal necesario frente al fenómeno inevitable del poder, deben estorbar lo menos posible a la acción humana según sus intereses básicos de los hombres considerados como individuos, como agentes de sus propias vidas. Capturamos así con más precisión la diferencia. Donde el liberalismo percibe básicamente un peligro, el republicanismo tiene una percepción menos homogénea. Ve ciertamente un peligro, pero asimismo vislumbra una oportunidad, el poder como un instrumento para la realización humana, para la realización de valores. La escuela socialdemócrata, digamos de paso, abriendo más la comparación, también tiene una diferencia esencial, entre otras, con el liberalismo, con el cual está profundamente hermanada, por otra parte. ¿Por qué diferencia esencial? Porque tiene propósito de asegurar a todos el acceso a bienes primarios, libertades básicas, niveles de renta, bases sociales de autorrespeto. Se acerca más al republicanismo y hay como una especie de igualdad de resultados, ya no simplemente de igualdad de oportunidades. Tras ese propósito, deposita tareas y objetivos en políticas proactivas, que no están en el liberalismo en teoría. Naturalmente las aplican y administran los seres humanos, que recordamos no son ángeles. Así, el poder entra en juego en su positividad. Con la escuela socialdemócrata de matriz europea o liberal norteamericana, nos encontramos en el terreno del estado de bienestar, Rawls, por ejemplo, no en el terreno del liberalismo. La percepción del poder es distinta en estas escuelas, pero si las observamos en su heterogeneidad, lo que vemos es un patente sincretismo, un ensamblaje en que el liberalismo es un componente, uno entre otros, pero nada secundario. Ninguna de ellas se presenta pura y tampoco lo hace el liberalismo. Esto nos lleva al título de esta charla. Recuerden la célebre película de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. Puede que alguno de ustedes no la haya visto. En YouTube está gratis. Bueno, es que el liberalismo, como la burguesía de Buñuel, es elusivo. Esto es importante. No es nada obvio, no es fácilmente capturable. Hay que hacer un esfuerzo para comprender sus complejidades. La visión que tiene Buñuel, sea simpática o no, verídica o no, de la burguesía, es una versión histórica actualizada al siglo XX de la burguesía que nace en el marco de las ciudades medievales, también estudiadas por José Luis Romero. Buñuel emparenta su discreto encanto, con ironía o no, en la decadente burguesía del siglo XX europeo, en cambio. Pero ciertamente, tal como no es la burguesía weberiana, el discreto encanto del liberalismo no es el de la burguesía que pinta Buñuel. El liberalismo no tiene su frivolidad, tampoco su hipocresía o su cinismo. Cinismo, bueno, autoindulgentes, desnorteados, desbrujulados, codiciosos y perdularios, los burgueses hiperactivos de Buñuel van, véanla la película, sin ir a ninguna parte. No obstante, encantan, tienen un encanto. Con más amor propio, el liberalismo intenta ir a alguna parte y no renuncia a encantar. Solo que ya en el siglo XXI les resulta cada vez más difícil. El encanto del liberalismo es discreto porque es un componente de pensamiento, un ingrediente que atempera a otras ideologías
que después del siglo XIX pueden valerse por sí mismas, pero no andar del todo solas. Requieren de un modo u otro del liberalismo. Yo entendí esto cuando no pude evitar el esfuerzo por conciliar en mi cabeza republicanismo y liberalismo, que es verdaderamente un rompecabezas, pero al final uno alguna cosa consigue, ¿no? Ese es, a mi juicio, su discreto encanto. Discreto porque ya el liberalismo no puede encabezar nada como en el siglo XIX. Discreto porque cuando es convocado no se lo hace abiertamente. Discreto porque está en todas partes, pero desapercibido. Se combina enriqueciendo otras escuelas de pensamiento y abre espacio en el mundo de las ideas para nociones bellas, elegantes y útiles como la diversidad y el pluralismo, los frenos y contrapesos, la libertad de prensa. Es decir, estoy dando ejemplos de lo que me parece bello, elegante y útil en el liberalismo, ¿no? Pero recordemos que hace instantes señalamos que el liberalismo es una conjugación seductora, pero imposible, de dos promesas, la de las instituciones y la de la libertad individual. ¿Por qué imposible? Bueno, señalemos que el liberalismo es una doctrina en un sentido dado moral. Curiosamente fue naciendo imputada de lo contrario, por ejemplo, el pensamiento, digamos, de un modo u otro religioso, ¿no? Afirma que en la búsqueda de la propia felicidad, los individuos contribuirán para la conquista de la felicidad general. Resalto que es una escuela de pensamiento moral porque en el extremo identifica plenamente libertad y justicia en todo sentido. La libertad produce justicia, y no porque los hombres se lo propongan. Si los hombres actúan libremente persiguiendo sus objetivos individuales, construirán un orden justo. Es la búsqueda libre de la propia felicidad de los individuos la que conduce a la conquista de la felicidad general. Pero de inmediato las aguas se separan parcialmente en dos vertientes, la del liberalismo político y la del liberalismo económico. Personalmente creo que ambos liberalismos no están fundidos y estimo que las fusiones más interesantes son las que se producen hacia afuera de la esfera liberal. Pero el liberalismo político y económico tienen una poderosa raíz común, en la noción de que la felicidad de todos se obtiene dejando que los hombres procuren su propia felicidad, en términos básicamente egoístas, por oposición a altruistas. En términos políticos, podemos echar mano del célebre ensayo de Bernard de Mandeville, La fábula de las abejas, en las nacientes del caudaloso río liberal. Las abejas persiguen su propio interés, entregadas sin restricciones a sus vicios individuales. Pero es gracias a estas acciones privadas y viciosas, es decir, desprovistas de virtud altruista, que se ocasiona un resultado no buscado, un resultado colectivo virtuoso. Vicios privados, virtudes públicas. El curioso resultado es, dice Mandeville, que mientras cada parte estaba llena de vicios, todo el conjunto era un paraíso. Hasta que Júpiter, movido por la indignación, restablece las virtudes morales en las abejas. La entera sociedad colmenar pierde su fibra vital, se adocena. Reinan consiguientemente la decadencia y la ruina. Se puede entender que Mandeville escogiera las abejas para su fábula, ya que las mismas no cargan con ningún altruismo, o sea, ninguna virtud, sino con un egoísmo instintivo, un vicio. Y además hay aquí una antropología deliberadamente bestial, porque todas las abejas son iguales. Mandeville da a entender que, en lo tocante a las determinaciones de su conducta, todos los hombres son iguales, igual de codiciosos, impíos, egoístas. Pero el resultado de observar sin descanso una conducta viciosa es un bien colectivo inimaginable. Por supuesto, la fábula tiene su imagen especular en términos económicos, en la mano invisible. No voy a explicar
la mano invisible porque todos la conocen. El motor es diferente, pero la idea es básicamente la misma. El motor, en el primer caso, es la libertad civil. No es sino desmesuradamente antiliberal que un gobernante regule la asistencia a misa, el desplazamiento de los ciudadanos, la natalidad, o lo que se puede o no decir en la prensa. En la prensa se pueden decir calumnias y mentiras. Cada familia puede, guiada por su egoísmo, tener varios hijos o ninguno. Los campesinos pueden dejar yermos los campos para ir tras la quimera urbana. Los feligreses podrán alzarse insolentemente de hombros al tañer de las campanas. Pero el resultado será la virtud pública de las libertades civiles para todos que permiten las conductas viciosas, depende ese resultado público virtuoso. En la dimensión económica, el motor es una institución, un conjunto de reglas, genuina creación colectiva muy compleja. El mercado. El modo liberal de comprender el mercado es que cada uno persigue su propio interés. No hay mucho que explicar. Por supuesto, si tomáramos las libertades civiles y su ejercicio vicioso y el desnudo mercado como explicaciones perfectas de cómo funcionan las cosas, estaríamos locos. El mercado tiene unos componentes de crucial importancia que son la cooperación y la confianza, y dudo de que se puedan reducir en última instancia al egoísmo individual. Hasta cierto punto, la cooperación y la confianza empujan hacia un comportamiento altruista fundado en un sentido de deber. Pero el valor de las metáforas de Mandeville y Adam Smith es el de las ideas que hacen posible discutir interpretaciones y arriesgar hipótesis, cuyas refutaciones pueden abrirnos caminos y permitirnos vivir después de todo. El nuestro es un mundo de ideas. Como sea, la idea central de ambos, de las metáforas, de sus metáforas y de donde residen los impulsos motores de los liberalismos, es la misma: entrometerse lo menos posible, aprender de Júpiter por la negativa. En cualquiera de ambos campos se trata de que los motores que, por medio del esfuerzo en el logro de los objetivos individuales no altruistas, conducen a la felicidad común. Si una voluntad general políticamente constituida o una élite ilustrada o un dictador benevolente se pusieran manos a la obra para establecer la felicidad común, no harían más que arruinarlo todo. Concordemos o no con estas concepciones, no debería escapársenos lo sofisticadas que son, qué capacidad tienen de articular distintas dimensiones de la acción humana y de fundarse en una concepción del hombre. De paso, estamos también en las nacientes del pensamiento político laico. Pero llegamos a un cruce de caminos que es un punto importante sobre el liberalismo como pensamiento moral. La búsqueda libre de objetivos individuales en la dimensión política y en la económica arroja resultados justos. Afanándose por lograr sus propósitos egoístas, los hombres no buscan justicia, pero al cabo la obtienen. Si dejar a los hombres procurar su propio bien conduce al mejor resultado colectivo, es esta la raíz común del liberalismo político y el económico en su dimensión moral. Se cierra el círculo porque si este es el camino y el resultado de la justicia, la política debe ser diseñada para no interferir, no meterse a hacer cosas que a los hombres les salen mejor actuando como maximizadores egoístas. Pero como los hombres no son ángeles, no puede evitarse que tengan sueños peligrosamente quiméricos. Y son estos sueños un nuevo problema de interferencia del que hay que cuidarse. Pero ahora me siento obligado a la distancia crítica, porque se hacen presentes los problemas más propiamente políticos del liberalismo. De una, ocurre que las instituciones, para que cumplan su promesa liberal, la de protegernos rectamente del peso y del peligro del poder,
precisan de la virtud cívica republicana de los individuos. Como esto es un punto de conexión con lo que comentaba Mauricio antes. Y no simplemente de que estos se comporten como las abejas, preocupados apenas por actuar movidos por su egoísmo. Si se limitan a eso, el liberalismo no puede cumplir su promesa. Para cumplirla, precisa de la virtud cívica de los que mandan y los que son mandados, o, si se prefiere, de los representantes y los representados. Sabemos que históricamente las ideas y los anhelos liberales constituyeron un principio activo en la vida política. Y la libertad individual, la representación, la fijación de límites al poder absoluto, eran aspiraciones que giraban en torno a valores movilizadores que fueron sedimentando la noción de ciudadanía. Esta ciudadanía fue históricamente un sujeto activo de la política liberal, lo que se puede percibir en un nivel histórico tanto como teórico. Llegados aquí, notamos que la máquina liberal clásica y pura, la del panal y el mercado, chirría. Resulta necesaria la política como un componente de la vida en común, como diría Hannah Arendt. Ya no simplemente como un individuo egoísta racional que ha logrado protegerse de la amenaza del poder. Así me atrevo a sugerir, el liberalismo pide auxilio del republicanismo. Recordemos a Montesquieu. Por un lado, enfatizaba en la separación del poder y la división de poderes, que son cosas distintas. No voy a entrar en eso, pero son cosas diferentes, ¿no? Por otro, consideraba la virtud cívica el principio activo de los gobiernos democráticos. El poder limitado del liberalismo equivale esencialmente en el plano de la vida civil a la no interferencia, ya lo dijimos. Se podría sintetizar en unas pocas palabras. Voto a mis representantes, pago mis impuestos y no me estorben. Para el republicanismo, esto no es exactamente igual. Por un lado, su base la comparte, es cierto, con el liberalismo, los frenos y contrapesos del poder político y la tradición del gobierno de la ley. Pero sostiene en medida mucho mayor el republicanismo, se sostiene el republicanismo en la virtud cívica para ello. La del republicanismo es la tradición de la libertad de los antiguos, las libertades positivas que empoderan políticamente, que confían en la vida política activa. Estas son las libertades del republicanismo. La libertad del liberalismo es la libertad de los modernos, constante, ¿no? Las libertades negativas, con Berlin, orientadas, recordemos, a que la política y el poder no se entrometan. Las libertades del liberalismo son más individuales que compartidas. Para el republicanismo, en cambio, no hay civis sin polis, así como no hay individuo libre sin comunidad política. La libertad depende de compartirla y cae de su peso. Somos los humanos, no las instituciones en sí, los que compartimos. Mauricio Viroli, por ejemplo, como es obvio es un tano, define a la patria en clave republicana como la casa común en la que somos libres. ¿Y por qué somos libres? Porque tenemos y compartimos derechos y deberes. Estos no solamente nos protegen frente al poder, sino que habilitan nuestra acción. Sin derechos y deberes no podríamos ser libres. Y los derechos y deberes no existen si no se comparten activamente. Nuestra libertad, nuestra autonomía se sustenta en gran medida en lo común, en una noción de fraternidad cívica, de ejercicio activo de lo público. Así nos guste o no, la relación con el poder es más libre.
pero también más turbia que lo imaginado. No hay más que pensar en Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? En la comprensión que tenía Maquiavelo de la turbiedad de la política. Bueno, la escuela de pensamiento liberal no se definiría así. El liberalismo es de cuna, sobre todo anglosajona, mientras que el republicanismo es de una cuna europeo continental, francesa principalmente. La ola europea de revoluciones constitucionalistas de 1848 era liberal o republicana. Se habla de aquella ola como una de revoluciones liberales, y lo fue. Las monarquías constitucionales eran parte de su agenda. Pero Víctor Hugo pone en boca de uno de sus personajes, protagonista del levantamiento en París, palabras muy sugerentes. Mi novia es la República. Yo, si estuviese al lado, le aconsejaría que se buscara una novia de carne y hueso. Iba a sufrir menos que con una novia como la República. Pero como quiera que sea, el liberalismo precisa del pensamiento republicano, lo admita o no, para encarar una cuestión cuya propia respuesta se presenta endeble. ¿Cómo conciliar el distanciamiento con el poder que permite la vida libre de los individuos con la virtud cívica y la ciudadanía activa que vitalizan la comunidad política y vitalizan el bienestar general, ideas, utopías problemáticas como lo son todas las utopías, pero bueno, sin ellas tampoco se puede pensar nada, ¿no? Insisto algo más, y voy terminando, en que la vivacidad de la vida cívica es de importancia crucial para los valores liberales, a pesar de lo problemático que es que los valores liberales organicen el mundo, digamos, colocando a la vida cívica en un lugar muy, muy, muy secundario. El liberalismo y el republicanismo están expresados ambos en la Revolución Francesa, pero más lo está el republicanismo, que es más revolucionario. ¿En qué sentido? En depositar más esperanzas en la acción colectiva, con todo lo espinoso que es el concepto de revolución. La educación es una preocupación de todos, estoy citando. La sociedad debe hacer todo cuanto esté a su alcance para estimular el desarrollo de la razón entre las personas y para proporcionar a cada ciudadano la instrucción necesaria para ello. ¿Qué acabo de leer? Bueno, no suena muy liberal. Es el artículo 22 de la Constitución francesa de 1793. En América Latina estamos acostumbrados por la historia a separar liberales y conservadores, y es muy comprensible. Los separaban la participación política, el régimen de gobierno, los derechos civiles, secularización, ciudadanía laica. Pero en Gran Bretaña, conservadores y liberales, en los dos últimos siglos, se entendieron mucho más. La política era, en gran medida, política exterior. Orden en un mundo anárquico. No se esperaba más de la política. Eso de libertad, igualdad, fraternidad, desplegado, por ejemplo, en el artículo constitucional que acabo de citar, no era precisamente atractivo. Era fuertemente republicano, demasiado. Se supone que hay un empoderamiento, para usar una palabra a la moda, de la acción política de lo que es colectivo. Y si el liberalismo tiene por desvelo central la no interferencia del Estado en la esfera individual, ya el republicanismo tiene por norte la autonomía, la lucha contra la dependencia. La dependencia implica un grado muy alto de desigualdad. Lejos de contentarse con la no interferencia, el republicanismo requiere acción política, interferencia. El republicanismo requiere intervenir. Y las instituciones liberales son como una ciudadela que protege el dispositivo de control del poder de la acción cívica. La tensión entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados es manifiesta. El liberalismo conceptual descarta la segunda y limita
la primera a la ley y a los derechos civiles, en un sentido amplio, desde la libertad de expresión al derecho a la protesta. Esas son reales en el liberalismo. En la práctica histórica, esto es mucho menos así. Inglaterra estableció su estado de libertad desde Lloyd George a Beveridge, primera mitad del siglo XX, en manos de liberales. Esos protagonistas son liberales. En Argentina, la tensión más interesante tuvo lugar entre el liberalismo conservador de Alberti y el liberalismo republicano de Sarmiento. Ningún caso histórico interesante puede en realidad ser resultante de la aplicación de una sola escuela de pensamiento. Pero así como el liberalismo requiere de componentes de otras escuelas, muchas otras de estas requieren componentes liberales. ¿Cuál es? En primer lugar, el concepto moderno de representación, tendencialmente elitista, vuelvo a decir, porque es una especie de ciudadela, ¿no? Y en el fondo no democrático, como dice Bernard Manin. La representación es más anglosajona que latina en su origen y ahora se encuentra, según muchos, herida de muerte. No comparto este pesimismo, aunque no se pueda negar que está en graves problemas en el círculo vicioso de la defección política, la archifamosa crisis de representación, el pan cotidiano de los argentinos desde hace años. Más allá de facetas que no abordaremos aquí, la representación es esencial para la limitación del poder y tiene un lugar de privilegio en cualquier dispositivo institucional de frenos y contrapesos. Se erige contra peligros de tiranías estables, así como de erupciones populares de base despótica. Es cierto que también está en dificultades debido a la pérdida de sentido de lo político y la política, tema en el cual obviamente no voy a entrar ni podría aquí. Ninguna escuela de pensamiento político acentúa tanto como el liberalismo el valor de la libertad o ha sistematizado tanto una reflexión elaborada en torno al mismo y sus diferentes dimensiones, civiles, políticas, económicas. Es una base ineludible y no conviene descuidarla. La cadena de enfoques, corrientes, escuelas, modas teóricas que la amenazan a la libertad es larga y, como no podía ser de otro modo, tiene sus eslabones en nuestros días. Por cierto, algunos provienen de la propia matriz liberal, son derivados de ella, se ofrecen para proporcionar al mundo los incentivos correctos y ya han dejado atrás al dictador benevolente, ¿no? En el que algunos soñaban en tiempos de que los militares gobernaban en Chile, sobre todo, para afirmarse en una clave tecnoburocrática o populista, populismo y con toda su destreza sincrética, pero bueno, no entremos en eso. Estoy hablando del liberalismo en clave autoritaria, clave comúnmente denominada neoliberalismo. Apenas diré que parte sustancial de las ideas que nos ayudan a poner en caja estos excesos provienen del propio cajón desastre del liberalismo. Espero que esto se haya más o menos entendido. Y no todos, además, son apacibles los vientos del multiculturalismo, que está precisando un buen shock liberal. Algunos afirman concepciones autoritarias desde las fuerzas identitarias, se dejan dominar por la intolerancia o promueven la cancelación. Frente a ellas, el valor liberal de la diversidad es extraordinario. El escepticismo político es otro aporte con el que el liberalismo influye en algunas corrientes ideológicas, acaso excesivamente cargadas de fe. Y asimismo una moderación constitutiva, dada por la limitación del poder que está en la naturaleza ideológica del liberalismo. Y por la prudencia que comparte con su ilustre pariente el conservadurismo, que debería presidir el cambio y la experimentación de las cosas nuevas. Importa también el reconocimiento como valores de primera categoría del pluralismo político y, ya dije, de la diversidad. Tanto uno como otra
son muy propios del liberalismo, al menos en términos normativos, abrevando en la antigua tradición de la tolerancia. La idea de que la acción política y el conocimiento de lo político se benefician, se enriquecen gracias a estos valores de diversidad, de pluralidad, de pluralismo, es básica. ¿Cómo mantenerlos vivos en un mundo de intolerancias crecientes? Bueno, es un llamado a la acción cívica. El liberalismo político, en su bagaje de ideas y experiencias, atempera revoluciones, furias, modas y besanías, modera la experimentación política temeraria, las racionalizaciones y las justificaciones de un maquiavelismo mal entendido, el instrumentalismo atroz al que el poder es tan adicto como los hombres imbuidos de espíritu mesiánico o embarcados en quimeras y empresas de redención y otros fanatismos. No estoy afirmando que el liberalismo sea eficaz contra todo esto, solo que en circunstancias favorables podemos valernos de sus componentes entre los recursos necesarios para prevenir estos males. Cerremos ya con un desprolijo aterrizaje a tierra argentina. Es un lugar común que la gente descree de la política y está harta de los políticos. He discutido el tema, Mauricio creo que también hace un rato, y no lo voy a hacer aquí, solamente quiero llamar la atención sobre algo. Un visitante que examinara sin preconceptos la vida política argentina de los últimos 2 años, ¿qué conclusión sacaría? ¿Que reinan la apatía cívica, el rechazo a la política, la desconfianza ilimitada hacia los protagonistas políticos? Me parece dudoso y paradójico al mismo tiempo. Hay una fuerza política que ha convocado y crecido pari passu con el éxito en su convocatoria, que es La Libertad Avanza. Bueno, cualquiera que me conoce sabe que tengo credenciales más que suficientes como para que nadie sospeche que estoy defendiendo la libertad avanza. Estoy tratando de comprender y analizar, ¿no? Ha logrado la libertad avanza interesar, entusiasmar, movilizar a una parte importante de la ciudadanía, de toda condición social y principalmente a jóvenes. Sí. En suma, la ciudadanía activa hoy ha entrado a escena, paradójicamente, desde la derecha. Entre las novedades, como se puede estudiar en el libro de Semán y Morresi, entre otros, se cuenta la de la formación de una auténtica militancia, juvenil, en redes sociales y en la calle. El visitante podría preguntarnos por qué entonces tanto pesimismo sobre la política. Dejo de lado por completo mis preferencias políticas, ideológicas y partidarias. Simplemente quiero ilustrar la complejidad del problema. Para algunos puede ser sencillo descalificar diciendo que son populistas. Y sí, populistas son. En todo caso, si así fuera, el grupo de populistas que hoy nos gobierna podría a su vez descalificar, por ejemplo, a los universitarios que se manifestaron en la Plaza de Mayo por corporativos. Y sí, bastante corporativo. Si algo puedo decir aquí de los primeros, de los segundos no me voy a ocupar, pero de los primeros, es que la expresión libertario es un oxímoron y que en lugar de sacar partido y celebrar la contraposición liberal, como podrían hacer, del poder con el poder que hay en los hechos, oponen el liberalismo del mercado con el liberalismo político. Hay una participación renovada, hay un mayor compromiso, pero los valores que se defienden se proclaman en una clave de radicalidad, rechazo al Estado, a la política, a cualquier tipo de solidaridad pública, a la inclusión social, a la diversidad sociocultural, de retórica tan encendida que a veces se aproxima con la violencia, todo lo cual mezcla ingredientes de la derecha, no del liberalismo. ¿Está bien? Pero bueno, hay una suerte de exaltación cívica que no está muy cerca de la virtud republicana ni liberal. No aprecia el pluralismo ni la diversidad, sino la formación de una nueva grieta que atraviesa a las demás, pero que no es menos abismal y reproduce una visión hostil del adversario, que pasa a ser un enemigo. Bueno,
que tengamos suerte y disculpen si me excedí un poco, pero son 7, no, son las 7, así que no es tanto. Bueno, Muchas gracias, Vicente. Creo que muy claro y constructivo también como para terminar de que la gente que nos está escuchando vea que existe, aunque a veces uno no puede no creerlo, una vinculación, por lo menos en el caso del interés nuestro, una vinculación directa entre lo que estamos diciendo o este mundo aparentemente, este mundo tan ideal como parecería ser de las tradiciones de las que estamos hablando y la vida real de las personas. En realidad, nosotros lo que estamos tratando de hacer con esto es explicar, porque esto debería formar parte un poco de ese involucramiento de cada uno de nosotros, este conocimiento de por qué pasan las cosas que pasan. Y como dijo Vicente recién, o sea, esto no es lineal, no es que vos tengas una o dos o tres variantes de teorías o de doctrinas políticas que vienen los políticos, las adoptan y lo siguen. No, el político agarra y agarra trabaja como puede. Entonces, algunos quizás están más formados y pueden traer alguna idea, algún preconcepto respecto de cuál es la tradición que más le conviene. Y de ahí entonces uno podría, si uno sabe y uno conoce, hablo de nosotros ciudadanos, si nosotros conocemos esto, podremos imaginar cuáles van a ser lo que va a hacer un determinado político en cada uno de los temas. Ahora, esto no es igualmente tan así, porque el político a veces agarra una cosa y a veces al minuto le fue mal y agarró y tuvo que agarrar otra. En el caso de Milei, bueno, ahora sucede lo mismo, ¿no? Él viene con un discurso, ese anarco, y inmediatamente entiende que la política juega acá y tiene que adoptar otra cosa. Entonces, con esto les quiero decir que en el mundo de las ideas y la filosofía, la teoría política y la filosofía política, hay modelos que quizás no tienen, y no es el encargado, porque muchas de las críticas que se le hace al republicanismo, al que estamos hablando, es que no ha ofrecido realmente algo desde el punto de vista institucional diferente al liberalismo como para reemplazarlo. Entonces, yo lo que pienso es que es simplemente el teórico o el filósofo tiene que plantear la idea lo mejor posible y después abrirla y después es el político el que tiene que adoptar esta junto con otra y manejar, porque cuando el filósofo pretende o se enamora de sus ideas, es lo peor que puede hacer, que puede suceder. Bueno, eso es un tema. Otro tema, una pregunta que tenía para hacerle a Vicente acá, pero le acaba de responder, pero después la voy a hacer igual, pero quiero hacer una aclaración, una complementación respecto de esa complejidad de la que habló Vicente para combinar el liberalismo con el republicanismo, ¿no? Y básicamente, él perfectamente le hizo la distinción, más que el republicanismo es más europeo, continental, pero que cuando es adoptado algunos de los principios del republicanismo clásico, que era lo que venía de Roma, de las ciudades italianas, de Maquiavelo, son adoptadas desde el punto, también en América por los revolucionarios, entre comillas, norteamericanos, y ellos hacen una especie modifican el republicanismo tradicional y lo adaptan con una ingeniería más de tipo liberal, mientras que Europa, Francia, mantuvo ese republicanismo más duro, que es el de las virtudes fuertes, que llegó incluso hasta el caso de Robespierre. Entonces, ahí ya encontramos dos corrientes dentro del republicanismo, ¿no? Y una más radical y una más liberal. Pero por otro lado, a los efectos de adaptarlo a a cómo se realiza esa adaptación, hay una nueva corriente republicana que comenzó a mediados del siglo pasado, donde ellos tratan de tomar lo mejor del republicanismo clásico y adaptarlo, sí, efectivamente, a las condiciones actuales,
Y esto, hay autores como Petit, por ejemplo, que no son, ya no defienden el republicanismo tradicional de de corriente europea, sino que él es mucho más suave, más moderado, respeta las instituciones republicanas, la representación, y respecto de la libertad, hablamos de libertades negativas del liberalismo y libertad positiva del republicanismo clásico, y por supuesto la libertad como negativa era libertad de no intromisión, de que nadie se entrometa con nosotros, y la libertad positiva es libertad para hacer, que se criticaba porque dice esa libertad para hacer implica también que podés llegar al comunismo o lo que sea, o llegás a Hitler con esa libertad positiva. Entonces lo que se llama republicanismo adopta un término medio o intenta adoptarlo con el nombre de la libertad republicana, que habla de la libertad como no dominación. Se basa en la libertad negativa, le agrega algo más, pero no llega a ser la libertad del republicanismo tradicional. Esto es un tema que les parecerá a ustedes que es teórico, pero que en la práctica, sobre todo en lo que hace a las virtudes públicas, ¿cuánto de las virtudes públicas? Pues yo puedo criticar al republicanismo por decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, porque eso implica tener que educar en una determinada forma de vida necesaria que el Estado obliga a los ciudadanos. Eso es lo que terminaba de ser el republicanismo clásico, mientras que creo que entiendo que lo que estamos defendiendo nosotros es la necesidad de una virtud, no de la virtud. No lo vamos a matar a la gente porque no cumple, no sea virtuoso, pero sí que es indispensable, aunque sea para mantener el orden constitucional liberal. Entonces, bueno, esto es algo que les quería decir, y termino entonces con una pregunta que dice, ¿cómo ves hoy a la Argentina, Vicente? ¿La ves más liberal, más demócrata? Seguramente no. Podemos decir que el gobierno del anterior, el kirchnerismo, pretendió hacer algo más demócrata con la democratización. ¿Más liberal, más republicana? ¿Cuál es la concepción de poder que ves que impera hoy, si es que podemos decir que hay una concepción de poder que impera en 6 meses de gobierno? Bueno, yo, digamos, considerando la perspectiva de 30 y casi 35 años, ¿no? Bueno, no, eh, 40, casi 40 años, ¿no?, de democracia. Me parece que descubrimos que los problemas para establecer un orden democrático satisfactorio son más difíciles que los que creíamos a principios de los 80, digamos. A pesar de que Alfonsín creo que fue rápidamente cobrando conciencia de la complejidad, pero no abandonó, y no sé cómo hubiese podido abandonar, una preferencia por lo normativo, ¿no? Y por una gran confianza en la posibilidad de diseño, del diseño político, ¿no? Entonces, eso, quizás ignorando que la Argentina en ese momento no tenía recursos como para darse ese lujo. No me estoy refiriendo solamente a recursos materiales, estoy refiriéndome a recursos políticos, ¿no? A los límites que se podían poner desde la oposición, a las debilidades del propio partido radical, a la debilidad, a la simplicidad del debate democrático, porque el debate democrático de la Argentina en los 80, que fue la época donde más se debatió, la verdad es que fue muy simple, muy simple. Digamos, uno podría decir, no, bueno, pero yo por debate democrático entiendo, ¿no? La élite que discutía, que publicaba, que escribía, que pensaba en la justicia, en una nueva constitución, en el Consejo para la Consolidación Democrática. Bueno, pero eso es mínimo. La verdad es que eso
el debate democrático fue rápidamente consumido por la crisis económica, eh, por el descubrimiento de los límites materiales gravísimos que había y la negativa a aceptarlos, digamos, ¿no? Porque esos límites tampoco fueron aceptados, fueron utilizados para encarar una competencia política que, bueno, era natural que tuviera lugar, pero no sirvió de mucho, ¿no? Entonces, yo creo que desde entonces me parece que estuvimos a los bandazos y, digamos, rebotando en una pared, en el extremo de una pared y yendo a la otra, digamos, ¿no? Pasamos de una especie de ilusión democrática a una ilusión populista, ¿no? Bueno, la primera fue la ilusión democrática de los 80 fue la más fuerte, digamos, pero después siguieron, en alguna medida el gobierno de la Alianza, que se reveló fracasado muy rápidamente, pero también fue una especie de ilusión de un renacer de las posibilidades de la institucionalidad, en base a, bueno, un poco a la reforma constitucional que se había realizado un poco por la fuerza, pero se había realizado. Entonces, yo no soy muy optimista en cuanto a que podamos salir eh, de este tembladeral fácilmente. No veo, no soy pesimista en cuanto a imaginar que esto pueda colapsar, pueda haber un colapso institucional. No, eso no, pero no soy optimista. Y si yo, la verdad, no quiero dejar de tener cuidado con lo que digo porque no estamos en un lugar donde esta no es, ¿no? Para mí no es una charla de café donde yo pueda. Entonces, pero bueno, sí, por ejemplo, el caso de Milei y la democracia. Si uno toma en cuenta determinadas variables, como su propensión a radicalizar una grieta de amigo-enemigo, bueno, qué sé yo, bueno, Menem no era así, no hacía eso. Él lo admira a Menem, dice que lo admira. Bueno, perfecto, Macanudo. Yo también lo admiro a Menem, pero por razones diferentes, me parece. Pero Menem era un componedor, Menem de ninguna manera iba a radicalizar una grieta, ¿no? Entonces, el tema de la casta no es una cosa saludable desde el punto de vista democrático. Exige una... no utilizar eso no es hacer economía de fuerzas. Y reconozco que hace 2 años o hace un año, Javier Milei tenía muy pocos recursos políticos, muy pocos recursos. ¿Qué tenía? ¿Dinero? No. Tendría, sí, qué sé yo, no sé, pero ¿qué recursos tenía? ¿Tenía un partido atrás? No tenía nada. Entonces, si en lugar de plantear el problema de la grieta, planteaba, bueno, miren, acá hay políticos corruptos y políticos que no lo son, políticos que realmente son serios y políticos que no lo son, políticos que tienen responsabilidad y tratan de tomar en cuenta lo que han votado los ciudadanos y luchar por la mejora, y otros que no lo son, bueno, eso sale más caro, o sea, es un despilfarro de recursos políticos. Estoy hablando de la forma más cínica posible. Es despilfarrar de recursos. No hubiese llegado a la presidencia, ¿no? Entonces, la casta y la dolarización. Bueno, ahora, son recursos que se usan una sola vez y después, porque, eh, digamos, no construyen institucionalidad democrática. Lo que construyen es una exaltación. Es decir, ese visitante hipotético que yo decía al final, ¿no? Que venga y dice, pero escúcheme, estos muchachos se reúnen, mírenlo todo lo que están haciendo. Son jóvenes y se interesan por la política. Bueno, si somos optimistas podemos decir, van a encontrar una forma institucionalizada, una derecha política democrática, como la que puede
por la que puede soñar López Murphy, o la que puedes... digo, López Murphy es el primero que me viene a la cabeza. Hay unos cuantos, ¿no? Qué sé yo, no sé, pero pero no, de momento el registro no es ese, el registro es, en el mejor de los casos, el de Spert, que ya de por sí es durísimo. Entonces, ahí, no, se empantana la cosa. Estamos en una situación en la cual no tenemos una buena oposición democrática. Es decir, no, bueno, está el compañero ahí, soy terrible. ¿Compañero de dónde? El Compañero senador dialoguista Pichetto. Piqueto, está el compañero Piqueto. Ah, Bueno, Pichetto. Macrudo, pero es uno. Digamos, puede ser que uno diga, bueno, no, pero vamos a hacer la lista y vamos, que hay muchos más, hay unos cuantos más, pero digamos, no hay una derecha democrática que tenga fuerza todavía. La derecha, la oposición, perdón, una oposición democrática con fuerza. La oposición, hoy por hoy, que tiene fuerza, está de brazos cruzados esperando, ¿no? Está esperando su oportunidad y si se le presenta, no la va a dejar pasar. Ya sabemos eso. Eso no, bueno, entonces, y después, del lado del gobierno tenemos este personaje que hace todos estos líos, uno podría decir, ¿no? Yo me agarro la cabeza una vez por día, digo, pero bueno, es para discutirlo, pero si la pregunta tiene que ver con la democracia, yo te diría que la ecuación no nos da para mejorar, no nos da para ir a los tumbos, seguir a los tumbos y confiar en la suerte, en Dios, en el hipódromo, no sé, pero así no. Bueno, yo comparto gran parte de eso. Entiendo que también lo diría de cualquier otro suma de gente que logre hacer a alguien presidente. Igual entiendo que esa juventud no la une un sentido, digamos, democrático republicano y en cuanto a que sean considerados ciudadanos en la manera en que yo por lo menos lo defino y que eso, el tema de lo que implicaría la política o lo propio de lo político que correspondería a todo ser humano con algunas disposiciones para poder hablar, para dialogar, para la pluralidad, para aceptar al otro, son todas cuestiones y que eso hacen a una construcción conjunta de lo común. Creo que eso, y lo que entiendo hasta que nuestra propia Constitución espera de la ciudadanía en ese modelo ideal, porque evidentemente, vos ya dijiste, tenemos las instituciones, el sistema judicial. El sistema judicial no está diseñado para resolver todo, que todo sea conflicto, todo sea amigo enemigo, que la gente haga cualquier cosa, que yo me vaya por la calle, choque a alguien y le diga, no, flaco, ¿sabés? Lo judicializamos. O sea, no da, no está preparado. El sistema judicial es muy chiquitito, que es una de las grandes herramientas del liberalismo. Es muy chiquitito comparado con el resto de decisiones que tenemos nosotros, la posibilidad de tomar decisiones todos los días de una forma o de otra, más o menos injusta. Entonces, no da el sistema si es que nosotros no tenemos algo mínimo. Y yo creo que entonces todavía esta juventud no está todavía preparada o tiene el conocimiento cívico como para pensar un poquito más a largo plazo de lo que significa construir realmente un país. Y esto no se trata de una cuestión en definitiva, de extremos, de blancos o negros, sino que creo que es un tema de grados y que algunas sociedades que funcionan mejor es porque todas estas cosas de las que estamos hablando y de todo lo que hablamos hoy parecería ser como que a lo mejor los gobiernos no hacen otra cosa de lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Pero al final creo que para estar mejor deberíamos adoptar un poquito de cada una de estas cosas, tener una formación distinta, una formación política
saber nosotros, vos hablaste de las abejas, los animales gregarios, y Aristóteles decía que a diferencia de todos los animales, el hombre es el único que tiene la palabra en contra de la voz. La voz, los animales y las abejas tendrán voz con el cual expresan sentimiento. El hombre tiene la palabra, es el único que tiene la palabra con la que puede manifestar lo que es lo justo, lo injusto, lo conveniente, lo inconveniente, dentro de una comunidad, dentro de la polis. Entonces yo creo que nosotros nacemos, no nacemos en un terreno, en un terreno en el Pilar o qué sé yo, donde hacemos nuestra casita y nos manejamos como queremos, sino que nacemos en un edificio de propio horizontal, donde hay partes comunes del edificio que nos guste o no, las tenemos que mantener, las tenemos que controlar y llevar. Y somos responsables al final. Por más que pongamos un administrador, somos responsables. Si se cae una maceta, le rompe somos responsables nosotros. Entonces, bueno. Yo creo que con esto estamos. Darte el final a vos, agradecerte y darte el final a vos, Vicente. Bueno, no, yo no tengo mucho más que decir. Creo que lo que, lo que yo intenté es presentar un tema en un marco lo más articulado posible. O sea, no quise de ningún modo quedarme en la cosa en lo más restringido, sino tratar de ver cómo se articula, que me parece que es lo más sensato, porque, bueno, un poco tiene que ver con lo que vos decís, porque, digamos, la política es impredecible, precisamente porque es política cuando hay algo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, estamos siempre siempre incorporamos materiales antiguos en lo nuevo, pero lo nuevo es lo nuevo y no podemos, no podemos predecir, ¿no? Entonces, determinadas interacciones pueden generar efectos inesperados, es decir, yo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, pero un tema que a todos, bueno, lo conocemos bastante bien, que es el tema de la circulación versus la protesta, ¿no? La libre circulación versus la libre protesta. No está resuelto, evidentemente no está resuelto, ¿no? Cuando entró Patricia Bullrich como ministra a bajar la línea dura, el protocolo y todo lo demás, yo me agarré la cabeza. Bueno, todavía me la sigo agarrando, pero tengo que admitir que en una de esas, dentro de un tiempo, se equilibran las cosas, o sea, se genera una dinámica en la cual, bueno, no hay mano dura y tampoco hay una sistemática y constante interrupción del libre tránsito, que es lógico que mucha gente estuviera harta con eso, ¿no? Entonces se puede generar un aprendizaje, o sea, las interacciones, como dice la teoría de los juegos, ¿no? Las interacciones pueden generar aprendizajes y esos aprendizajes implican pasos en los cuales se deposita un poco de confianza, ¿no? Y entonces, qué sé yo, pasa Patricia y dice, che, muchachos, por favor, bueno, quédense ahí 5 minutos más, en vez de mandarle a los palazos, y los otros la vez siguiente se dicen, bueno, no, pará, vamos por acá y bueno, lo que sea, pero puede haber, ¿no?, un aprendizaje mutuo. No puede aprender uno sin el otro, tienen que aprender los dos en conflicto, ¿no? Y tiene que haber una cierta disposición Sí, claro, para ese aprendizaje y para eso claro, que, sin ¿no? duda, Porque, sin duda. Pero bueno, bueno, no digo que eso vaya a ocurrir, y es un mínimo ejemplo, pero bueno, vuelvo a decir, la política es impredecible. bueno, nos quedamos con esto último. Yo simplemente recordarles entonces que vean la película porque está muy buena y también, Esa sola no, todas las de Buñuel son bueno, todo lo de Buñuel. Y el libro también de Vicente respecto de las Malvinas, que es una visión distinta y muy, muy interesante. Entonces, Vicente, muchísimas gracias. Esperemos volver a vernos y gracias a todos ustedes que estuvieron escuchando y se quedaron todo este tiempo. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Suerte, Hasta luego. especialmente a vos, Gracias. Mauricio. Gracias. Chao.